Y yo quisiera proponer algunos principios sobre los cuales vamos a, a estudiar en esta hora. No son, digamos, principios conclusivos, no es que el liderazgo en general en la Biblia se resuma en ellos, pero creo que pueden ser un buen punto de partida para que junto con otros principios que podamos encontrar en libros como Timoteo, como Efesios, vayamos entendiendo qué significa ser un líder. Una pequeña nota para los que estuvieron o no en el tema que dio Lucas Magnin, el segundo tema y en el Congreso, hablaba que en la Biblia no existe la palabra liderazgo como tal, pero sí que existe la palabra servicio, y en el reino de Dios, precisamente el más grande tiene que servir a los demás. Si tú quieres considerarte ser alguien en el reino de los cielos, es porque lavaste los pies de otros. Entonces, con esa pequeña nota, consideremos que cada vez que veamos liderazgo o líderes, estamos hablando de servidores. Principio número uno. Los buenos líderes se distinguen por confrontar asuntos difíciles. Para los apóstoles, este asunto era un asunto difícil, era un asunto importante y prioritario. Lejos de decir, que lo resuelvan ellos, que lo resuelvan las señoras, ¿no?, que están ahí molestando. Ellos detienen lo que están haciendo, convocan a la multitud de los discípulos y empiezan a buscar una solución al problema. Su primera inquietud era que, sí, el que ellos tomasen ese lugar iba a impedirles su prioridad. Y hago énfasis en esto. La prioridad de los apóstoles es el ministerio de la palabra. Si bien ellos podían desempeñar ministerios secundarios, ellos tenían que poner su prioridad en la encomienda que les dio directamente Jesús, que es ir y predicar a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Señor iba a estar con ellos todos los días al fin del mundo. Sin duda, ellos no querían hacer menos el ministerio de servir las mesas, sino que ellos estaban atados, por así decirlo, a la prioridad que les dio Cristo, que era ir y predicar. Pero es muy importante saber que ellos tenían en una alta prioridad este asunto. Lo repito, principio número uno. Los líderes, y en este momento estoy hablando de los apóstoles, se distinguen por confrontar asuntos difíciles. No significa que tengan la respuesta inmediatamente. Significa que van a darle la importancia que Cristo le da a lo que está en puerta. ¿Por qué Cristo tendría prioridad en que se repartan correctamente a cada persona lo que necesita? Creo que en repetidas ocasiones Jesús usa tanto la figura del banquete y de la mesa del Señor como la práctica de comer con los discípulos como algo que representa su reino y como algo que representa la comunión con él mismo. Si las personas no podían convivir en la mesa y sentirse familia, ¿dónde lo iban a hacer? Es lo más básico. Con las personas que comemos son las personas que amamos y con las personas que por lo menos queremos llevarnos bien. Es un lugar, creo que a diferencia de otros lugares donde puedas tú ser muy competitivo o ser arrogante, ¿no? Creo que la mesa es un espacio donde te desarmas de todas tus defensas y simplemente dejas que los demás ves como eres, ¿no? Ven como eres tú mismo. Y obviamente había una necesidad por parte de estas mujeres que eran viudas. Para esta fecha o para esta época las viudas estaban muy, muy desprotegidas. El imperio romano realmente no veía demasiado por personas que no fuesen productivas. No tenía, digamos, estos valores de respeto del honrar a personas que simplemente eran descartadas. Y precisamente las mujeres y las mujeres viudas tenían tan pocos derechos que, bueno, más tarde, por ejemplo, en una carta, un pagano se refiere a los cristianos con una rabia de que inclusive siendo ellos perseguidos por nosotros, los romanos, ellos atienden a nuestras viudas, a nuestros enfermos y a nuestros huérfanos. Le daba rabia, pero una rabia más bien de no porque él quisiera ayudar a las viudas, huérfanos y necesitados, sino porque parecían personas de segunda clase, atendiendo a personas de segunda clase según sus ojos. Sigamos con la lectura. Dice otra vez versículo 2 del 6, ¿no?
No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y les mencionaba que la prioridad de los apóstoles era esto de proclamar el mensaje. Y aquí quisiera tener mucho cuidado, porque si bien lo que transforma es la palabra predicada, si no proclamamos, no escuchan, ni creen, ni se salvan, también Jesús es muy enfático en que debemos hacerlo amando al prójimo. Ahora, dentro de una clasificación interesante de los ministerios, podemos dividirlos en los de ministerios, los de el hablar y los de el obrar. De hecho, la división que marcan los discípulos parece ser esta misma, ¿no? Por una parte, ministerios que tienen que ver con la palabra de Dios y otros de servir, del actuar. La delimitación aún no es tan clara en esta pequeña etapa del cristianismo, en esta etapa, pero ya se está marcando. Hay personas que necesitan sí o sí priorizar el estudio, priorizar la predicación, priorizar la consejería y priorizar el evangelismo. Y claro, hay personas que pueden llevar a cabo tanto los ministerios de el hablar como del obrar. Jesús, por ejemplo, Jesús predicaba, comía, compartía y sacaba demonios y sanaba enfermos. Era poderoso en palabra y obra. Otro gran ejemplo de un personaje que fue poderoso en palabra y obra fue Moisés, por ejemplo, que Dios lo usa para prodigios y milagros y señales tremendas, pero también para transmitir la ley de Dios. Entonces era, digamos, una persona que tenía ambas vocaciones. Por una parte, los ministerios que tienen que ver con la proclamación y los ministerios que tienen que ver con las obras. Pero no siempre pasa así. De hecho, pensemos en apóstol Pedro y el apóstol Pablo. El apóstol Pedro era poderoso para proclamar. En algunas de sus predicaciones se salvaban 3,000 o 5,000 personas. A diferencia de Pablo, que realmente no era que su presencia cuando estaba allí cautivase a miles. Era muy buen maestro, pero no tenía esta potencia como la tenía Pedro al predicar, ¿no? Sin embargo, era muy bueno escribiendo, ¿no? Entonces tenemos como incluso facetas del ministerio de la proclamación. Tampoco Pablo efectúa tantos milagros como otros apóstoles, por ejemplo. Sin embargo, eso no impide que, por ejemplo, Pedro escribe algunas cartas, aunque no escribe tanto como Pablo, o que Pablo predique, por ejemplo, en Antioquía, bueno, sí en Antioquía, pero más bien me refería a Atenas, donde pues nada más se salva el dueño del aerópago, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Es que cada persona tenemos una prioridad. Algunos Dios nos comisiona a hacer más que a hablar. Pero eso no significa que no intentemos fortalecer aquello en lo que nos hace falta. De hecho, creo que Dios nos manda a negociar nuestros talentos y a seguir luchando por ellos. Lo que sí es claro es que los apóstoles tenían que hacer lo que Dios les había dicho que hicieran. Sí, que proclamaran, sí que sanaran, pero su prioridad era la proclamación y hacer discípulos. Entonces, esta es la forma en que van a resolver el gran problema que tienen en manos, ¿no? El problema de que ellos no pueden servir. Lo primero que dicen es buscad. ¿A quién le dicen esto? Evidentemente no se los dicen a sí mismos, no es como yo, Pedro, les digo a los otros 11, buscad. Se los dice al resto del pueblo, a los miles y miles de personas que hemos descrito. Les dice a ellos, buscad. Y qué interesante, porque a diferencia de otros procesos donde, por ejemplo, Jesús escoge a sus apóstoles, donde ellos escogen al 12º apóstol que les hace falta, aquí ellos eligen deliberadamente que sea el pueblo quien busque, quien escoja. Es interesante y lo es por algunas cosas, ¿cómo llamarlo? Como terrenales y otras espirituales. Terrenales porque, como les dije, el núcleo de la iglesia primitiva en este momento, los que llevan la administración y la parte espiritual, son judíos. Son personas que habían crecido y vivido bajo la ley de Moisés.
El problema se había provocado por judíos, o por lo menos había murmuración de que quizás se hacía preferencia de las mujeres de las viudas de los judíos y no la de los griegos. Entonces, pongámoslo así, si los apóstoles dijeran, nosotros nos vamos a hacer cargo de este problema, el mensaje quizás que iban a recibir los griegos era, otra vez los judíos quieren resolver problemas que causaron los judíos. Es, digamos, por esa parte. Por otra parte, la propia administración de los víveres y de la comida también causa un problema. Aquí creo que los que han llevado la administración, sea de escuela, sea del templo, sea de alguna instancia, saben que siempre hay sospechas sobre una persona, sobre la persona que lleva estos dineros, ¿no? Y algo llamado conflicto de intereses. Digo, por ejemplo, nuestra iglesia ha tenido bien como una norma separar la administración contable de los gastos del pastorado. Entonces son personas distintas, hay una rendición de cuentas, pero puede ser peligroso, o por una parte por la especulación que los demás puedan tener hacia una persona, pero sinceramente también por la tentación que constituye centralizar tanto poder en un grupo, ¿no? En este caso, tanto la parte administrativa como la espiritual y económica. El, pero también hay que reconocer una enorme, enorme, enorme verdad. El pueblo al cual está hablando el apostolado, los 12 apóstoles, no es el mismo pueblo, por ejemplo, al que Moisés les habla, ¿no? Cuando está en el desierto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Cristo resucitó. No puede haber las mismas reglas de antes de Cristo que después de Cristo. Otra diferencia es que el Espíritu Santo se ha derramado sobre una gran multitud de personas. Joel dijo en boca de Pedro, ¿no? Bueno, más bien Pedro dijo lo que Joel dijo, de que en los posteriores días los jóvenes verán sueños o verán visiones y los ancianos sueños. Siempre lo olvido el orden. Pero la realidad de este pasaje es que muchos o todos los que iban a integrar esta nueva comunidad de fe, esto que llamamos iglesia y cuerpo de Cristo, eran un pueblo con un nuevo corazón donde habitaba el Espíritu Santo. Lo que antes pasaba solamente en ocasiones muy, muy especiales, como el ungimiento de reyes o de profetas, ahora ocurría con cualquier persona, con el ancianito y el niño de 3 años. Había derramamiento de Espíritu Santo. Entonces, en reconocimiento también de la autoridad que Dios ha dado a su pueblo, a todo su pueblo, los apóstoles tienen a bien que sea el pueblo quien escoja. De hecho, los criterios que les piden los apóstoles al pueblo son espirituales. Y solamente una persona espiritual podría distinguir las cosas que a continuación se van a describir. Por lo menos 3 o 4 factores. Número 1, que sea entre vosotros. Tiene que ser alguien que esté entre el pueblo. Número 2, que tengan buen testimonio. Número 3, que sean llenos del Espíritu Santo. Y número 4, que tengan sabiduría. Podemos entrar muy profundamente en cada uno de estos puntos, pero me gustaría resumirlos para crear una enseñanza general. Eh, por una parte, ellos tenían que ser parte del pueblo, no podían ser agentes externos, obviamente. Parece algo obvio, pero a veces no es tan obvio. Tenían que ser personas que habían pasado el mismo proceso. O sea, que hayan disfrutado de la presencia del Señor, que hayan vivido Pentecostés, que hayan vivido la persecución que se había integrado, que hayan orado y sufrido junto con los demás. No podían tomar gente nueva que no supiese las implicaciones de formar parte de la iglesia. Parece muy obvio, pero realmente no lo es tanto. Ellos podrían haber escogido de entre los mismos apóstoles o personas que realmente recientemente se hayan agregado y que tuviesen solvencia económica, por ejemplo. Creo que una persona con solvencia económica podría ser un buen candidato, ¿no? Alguno pudo haber pensado. A lo mejor era una persona que recién llevaba 3 días en el Evangelio, que a lo mejor era un ex recaudador de impuestos, convertido y lleno de Dios, pero tenía que ser alguien que hubiese estado más tiempo, con más experiencias y que fuese parte de ellos. ¿Por qué?
porque solamente así y se iba a cumplir el segundo punto, que tuviese un buen testimonio. ¿Cómo vas a dar un buen cómo vas a reconocer el buen testimonio de alguien a quien no has conocido en momentos de dificultad, de alegría y de abundancia? Tenía que el pueblo reconocer a sí mismo, reconocerse a sí mismo y ver quién de ellos tenía un testimonio bueno. Y aquí vamos a como diseccionar un poco la palabra bueno, porque obviamente el testimonio de todos ellos tendría que ser bueno. Cada uno de los discípulos que hasta ahora se han integrado, tendría que haber cambios significativos en su forma de vida. Entonces, cuando aquí hablamos de un buen testimonio, no hablamos de un testimonio en parámetros humanos como agradable, que fuese una persona que a ti te hiciera sentir bien, sino un poco más allá. Que los creyentes que son de por sí personas y ciudadanos excelentes vean dentro de ellos mismos a personas que sobresalgan aún más. ¿De qué forma? Por ejemplo, que sean llenos del poder del Espíritu Santo, que tengan sabiduría. Sabiduría, por ejemplo, en términos del Antiguo Testamento se define como el temor a Dios, el temor a Jehová. Pero también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando se edifica el tabernáculo, Dios dijo que ha puesto espíritu de sabiduría en ciertos artífices para que lleven a cabo toda obra de artesanía, ¿no? Y empieza a decir en tela, en oro, en metales. Entonces también hay una sabiduría inspirada por Dios que es especial para hacer cosas materiales, por ejemplo. Me gustaría tomar ambas acepciones, por una parte el temor de Dios y por otra parte la habilidad para desarrollar un oficio, porque finalmente lo que iban a hacer ellos era servir mesas. Se entienden dos acepciones de servir mesas. Por una parte podría ser el llevar alimentos preparados a las mesas para que disfrutasen ahí de la comida diariamente, o por otra parte tener una mesita donde la gente se formara y repartirle a cada quien su despensa. Puede ser cualquiera de las dos alternativas, podrían ser ambas, podría ser una mezcla, pero eso requiere habilidad. Y creo que si tú has trabajado en en alguna cosa de burocracia o de servicio al cliente, sabrás que el mantener una sonrisa y mantener una buena actitud requiere una especial gracia, inclusive o actuar muy bien. Sin embargo, aquí no es una actuación. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Por lo cual, lo que hacían, el buen trato, la sagacidad para resolver problemas, la simpatía, el don de mando, era algo dado por Dios hacia sus vidas. Ellos tenían el Espíritu Santo da fruto, el fruto es gozo, es paz, es paciencia, y vaya que se necesita paciencia para atender a personas que tienen necesidad alimenticia. Si han trabajado ahí en el comedor alguna vez, o muchas veces, saben que se necesita paciencia para atender a personas hambrientas. Es como una ley de vida. Ellos tenían paciencia, que es el fruto del Espíritu Santo, es parte del fruto. Qué personas tan singulares, ¿no? Vemos en todo esto. Y aquí, en contraste con la palabra buscad, que es importante, tenemos también el otro término que es a quienes encarguemos de este trabajo. Por una parte, los apóstoles les dicen al pueblo, ustedes busquen a personas con esas características, que sean de buen testimonio, que hayan estado desde el principio, que sean llenos del Espíritu Santo, que tengan sabiduría. Y nosotros, como cuerpo apostólico, vamos a encargarles ese trabajo. Vamos a darles una carga particular y especial a estas personas. O sea, no solamente, ¿cómo decirlo? No solamente es ustedes escojan y si la riegan y escogen mal, es su problema. No, los apóstoles siguen estando comprometidos. Por eso, no solamente es darles el papel al pueblo de que escojan, porque si no, podrían volverse contra mí cuando todo salga mal, sino reconocer la elección del pueblo, de los discípulos de Cristo, encargándoles a los que escogió el pueblo el trabajo que tenían que hacer. Encargar es poner una carga sobre las personas, una carga que también es espiritual, y de hecho para los apóstoles este asunto de servir mesas no era un asunto solamente de una problemática, de un asunto
que quiero deshacerme de él y que otro lo haga. No, es una carga espiritual, es un llamado, de hecho, que puede afectar o beneficiar a toda la iglesia. Por eso se preocupan porque sean personas llenas del poder del Espíritu Santo.